Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy traemos un tema que está causando un gran revuelo. Hande Erçel habría pedido ayuda a Hakan para evitar que Kerem Bürsin hablara. Pero lo que parecía ser una estrategia sencilla terminó en un verdadero caos que nadie esperaba. ¿Qué pasó realmente? Quédense hasta el final porque las declaraciones son impactantes. Todo comenzó en un evento privado donde varias personalidades del mundo del espectáculo turco se dieron cita. Según testigos, Hande Erçel estaba visiblemente incómoda al ver que Kerem Bürsin, su expareja y compañero de set en la serie que los hizo tan famosos, se preparaba para dar un discurso ante la audiencia. Los rumores apuntan a que Kerem tenía la intención de hablar de detalles íntimos de su relación pasada, algo que a Hande no le gustaba para nada. En ese momento, Hande, preocupada por lo que pudiera decir Kerem, se acercó a su amigo Hakan. Según las versiones, ella le susurró con un tono de urgencia: Hakan, por favor, tienes que hacer algo, no dejes que hable, no quiero que se digan cosas que me puedan afectar. La reacción de Hakan sorprendió a todos, pues intentó interrumpir el discurso con una actitud algo brusca, lo que generó un ambiente de tensión inmediata. Kerem, desconcertado, se detuvo por un instante y lanzó una frase que resonó en todo el lugar: ¿por qué no quieres que hable, Hande? ¿Qué es lo que tanto temes? Esta pregunta encendió aún más la curiosidad de los presentes, quienes comenzaron a murmurar y a grabar con sus teléfonos, haciendo que la situación se volviera viral en cuestión de minutos. Lo que parecía un simple intento de evitar un discurso se convirtió en una escena de confrontación pública. Hande, visiblemente nerviosa, trataba de mantener la calma y respondió en voz baja: no es miedo, Kerem, es respeto a lo que vivimos. No quiero que se convierta en un espectáculo. Sin embargo, la tensión ya estaba desatada. Hakan, intentando controlar el momento, trató de calmar la situación diciendo: amigos, no es necesario hablar de cosas privadas aquí, venimos a disfrutar. Pero su intervención fue interpretada como una confirmación de que había algo que ocultar, lo que encendió aún más el interés mediático. Las cámaras captaron a Kerem sonriendo irónicamente mientras decía: si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo en callarme? Esa frase se repitió una y otra vez en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre lo que realmente quería decir el actor. En pocas horas, el tema se convirtió en tendencia. Miles de comentarios inundaron las redes. Algunos apoyaban a Hande diciendo que tenía derecho a proteger su vida privada. Otros, en cambio, exigían a Kerem que revelara todo lo que tenía preparado. Una fanática escribió: Hande merece respeto, no necesitamos saber lo que pasó entre ellos. Mientras otro usuario respondió: si Kerem quiere hablar, debería hacerlo, ya que siempre hay dos versiones de una historia. La polémica creció con rapidez. En los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo, no se hablaba de otra cosa. Los conductores de magazines de la tarde abrían sus emisiones con titulares llamativos como «¿Qué quiso callar Hande Erçel?» o «La verdad detrás del silencio de Kerem Bürsin». Las imágenes del evento circulaban sin cesar en noticieros y en redes sociales, repitiéndose en bucle el instante exacto en que Kerem interrumpía su discurso con aquella frase que lo cambió todo. A medida que los días pasaban, periodistas y expertos en entretenimiento comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Algunos psicólogos invitados a los programas opinaban que la actitud de Hande mostraba una clara ansiedad por controlar la narrativa de su vida privada. Otros, en cambio, señalaban que Kerem parecía tener la intención de provocar, consciente del efecto que sus palabras podían generar. La balanza de la opinión pública se dividió de forma notoria. La prensa internacional tampoco tardó en hacerse eco. Medios de habla hispana, italiana e incluso de Estados Unidos retomaron la noticia, resaltando cómo una expareja que conquistó millones de corazones en la pantalla chica ahora estaba en el centro de un drama real. Los titulares hablaban de la pareja turca que pasó del romance a la controversia y destacaban la enorme repercusión que ambos seguían teniendo a nivel global.
Mientras tanto, en las redes sociales, los fanáticos formaron verdaderos bandos. Algunos crearon hashtags en apoyo a Ande, como almohadilla respeto para Ande, mientras otros impulsaban etiquetas como almohadilla Kerem cuenta todo. El choque de opiniones era tan fuerte que se organizaron debates en vivo en plataformas de streaming, donde influencers y comentaristas de farándula discutían sobre quién tenía razón y cuál era la verdadera historia detrás del escándalo. En medio de la tormenta mediática, los representantes de ambos actores intentaron controlar los daños. El equipo de Ande publicó un comunicado oficial afirmando que ella siempre había sido respetuosa de su vida privada y que no tenía intención de generar polémicas. Por su parte, Kerem, fiel a su estilo directo, escribió en su cuenta oficial: "La verdad no necesita permiso para ser contada". Esta publicación incendió aún más las redes, alcanzando miles de compartidos en cuestión de horas. La industria televisiva también reaccionó. Productores y guionistas comenzaron a preocuparse por el impacto que este escándalo pudiera tener en futuros proyectos. Algunas fuentes indicaban que ciertos patrocinadores estaban evaluando su continuidad, mientras otros veían en la controversia una oportunidad para aumentar el interés en nuevos trabajos con ambos actores. La tensión entre la vida personal y la profesional se volvió evidente. Algunos colegas del medio también opinaron públicamente. Una actriz cercana a Ande declaró en una entrevista: "Ella siempre ha sido muy reservada, no le gusta que se ventilen las cosas personales. Creo que Kerem debería entender eso". Sin embargo, un actor amigo de Kerem comentó en otro programa: "Él solo quiere contar su verdad, tiene derecho. A veces guardar silencio duele más que hablar". La situación escaló a tal punto que se habló de posibles demandas legales. Expertos en derecho mediático señalaban que si Kerem decidía revelar detalles íntimos sin consentimiento, Ande podría iniciar acciones legales por difamación o daño moral. Este posible escenario jurídico añadió otra capa de tensión a una historia que parecía no tener fin. Los fans, por su parte, seguían alimentando la controversia. Se compartían supuestos mensajes, audios y hasta teorías conspirativas sobre lo que Kerem tenía guardado. Cada pequeño detalle se analizaba como si fuera una pista en un rompecabezas interminable. El fenómeno se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la vida de dos celebridades podía ser transformada en un espectáculo mediático de proporciones internacionales. Con el paso de las semanas, lo que comenzó como un intento de evitar un discurso en un evento privado se había convertido en uno de los episodios más comentados del año en la farándula turca. El silencio de Ande y la insistencia de Kerem en mantener el suspenso alimentaban constantemente las especulaciones, dejando claro que este capítulo estaba lejos de cerrarse. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Hizo bien Ande en pedir ayuda a Hakan para detener a Kerem? ¿O creen que Kerem debería haber hablado con total libertad? Déjenme sus comentarios porque quiero leerlos a todos. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal y den like a este video para no perderse las próximas noticias del mundo de los famosos.